Buenas tardes, mi nombre es Matthew Ogden, soy un editor de La Rushpack Televisión y quiero darle la bienvenida a la videoconferencia de abril del 26 de abril del 2013 y es parte de nuestra serie regular de los viernes en la tarde. Y conmigo en el estudio están Jason Ross y Leandra Bernstein y vamos a estar conectados con el señor LaRouche desde Europa. Para empezar nuestra videoconferencia, quiero pedirle a Leandra que venga a presentar la primera pregunta. Hola, señor LaRouche, de lejos. Nuestra primera pregunta nos llegó de un contacto institucional en el área de Washington, D.C., que ha seguido los sucesos después del bombazo en el maratón de Boston. Y esta pregunta presenta las implicaciones internacionales de lo que pasó en Boston, porque sabemos de los reportes es que dos hermanos fueron acusados de los bombazos, nacieron en Chechenia y sus padres viven en Dagestán y todavía hay preguntas sobre lo que el hermano mayor al que se le ve como el hermano más informado, qué es lo que hacía en Rusia por 6 meses que estuvo allá hace un año. Ayer, el jueves, el presidente Putin hizo una declaración que lo que ocurrió en Boston debe catalizar una cooperación de inteligencia más profunda entre Estados Unidos y Moscú. Y lo que presentamos en la página de la Rushpack, sabemos que han habido una colaboración entre Estados Unidos y Rusia después del 11 de septiembre original del 2001, este ataque terrorista. Así como Putin hizo la declaración, también hubo declaraciones de funcionarios del gobierno de Obama que dijeron que los sospechosos del terrorismo se autorradicalizaron e inmediatamente trató de enterrar cualquier noción de una conexión externa, que no había una conexión internacional y que ellos se habían autorradicalizado. Un miembro del Congreso, el congresista McCall de Texas, dijo que esta declaración del gobierno de Obama obviamente era prematura. Pero lo que sabemos en la Rushpack y la Executive Intelligence Review y usted mismo han estado en el centro de denunciar es que lo principal en la región del Cáucaso desde este siglo, los británicos y Arabia Saudita han intervenido en el Cáucaso, que tú subrayases particularmente en 1999 en el video de tormentas sobre Asia, y EIR también subrayó en muchas publicaciones desde entonces. Y sabemos de redes que fueron entrenadas en Afganistán y se les llevó a la región del Cáucaso para después ser desplegadas en contra de Rusia y en contra de Asia. Después de la caída de la Unión Soviética, la región de Chechenia se convirtió en el centro y hubo varias operaciones y se convirtió en el centro de operaciones en contra de Rusia para partir a naciones grandes en la región, en el continente de Eurasia. En esta área de Azerbaiyán, Chechenia, Dagestán, la región del Cáucaso en general, hay operaciones muy grandes que surgieron después de la caída de la Unión Soviética, organizadas por una minoría
religiosa, los wahhabitas, y ustedes han visto el aumento del wahhabismo en el Cáucaso. Y yo diría que hubo un reporte interesante de un congresista con quien nos reunimos a principios de esta semana. El congresista dijo que solamente hay dos cosas que Arabia Saudita exporta. Lo primero es petróleo y lo segundo es la religión musulmana wahhabista. Y hemos vuelto verdaderamente para identificar la conexión británica y Arabia Saudita, y de una forma tangencial como la madre de las operaciones terroristas actuales. Esta conexión de Saudí británica que identificamos en los ataques del 11 de septiembre original, que nosotros pudimos ver también en el ataque en el 2012, también el 11 de septiembre en Benghazi. Y en este momento quiero que nos digas tu pensar en dos cosas. Lo primero que quiero que nos digas es lo que está sucediendo en el Congreso para verdaderamente adentrarse en esta conexión británico-saudí con respecto especialmente el aspecto saudita, y el congresista Walter Jones, el congresista de Carolina del Norte, ha pedido que se publiquen las 28 páginas del reporte de la comisión sobre el 11 de septiembre y que se vuelva a abrir el caso de la comisión del 11 de septiembre, y ha mandado cartas a las diferentes comisiones en el Congreso. Y también Frank Wolf, el congresista demócrata de Virginia, está ganando apoyo para su resolución 36, en donde pide que haya una comisión selecta para investigar lo que pasó en Benghazi, a pesar de que ya se ha publicado un informe interno sobre Benghazi. Y todavía muestra que no es suficiente. Hay 120 congresistas que copatrocinan esta resolución del congresista Wolf para crear una comisión selecta sobre Benghazi. Así, la primera parte de la pregunta es, ¿qué es lo que piensas sobre esta actividad en el Congreso? Y segundo, con el papel que la inteligencia rusa está jugando en identificar las conexiones que hay de estos sospechosos. Las preguntas de esta persona, que si la cooperación global es posible en contra a esta conexión terrorista conectada con los wahhabitas y los salafistas detrás del bombazo en Boston. La pregunta sobre si hay cooperación, sí hay cooperación en este proceso. Y tenemos la cooperación del general Dempsey, que es el jefe de Estado conjunto, que es una persona muy sincera. Y tenemos otros grupos en Estados Unidos y en otras partes que tienen una historia algo diferente. Pero todo esto tiene una complejidad, y las complejidades nos recuerdan de lo que esto se hizo bajo órdenes de la monarquía británica, y se ordenó iniciar una serie de cosas, una serie de guerras, asesinatos de diferentes personalidades, y tenemos un patrón similar que nos lleva al principio del gobierno de Bush hijo, y porque Bush hijo también desencadenó un patrón similar que nos lleva en la dirección de una guerra potencial, de guerra mundial, como lo que originó la Primera Guerra Mundial, cuando sacaron a Bismarck y llevó a lo que se llamó oficialmente la Primera Guerra y después a la Segunda Guerra. Y ahora estamos al borde de una tercera guerra, y no podemos leer usando deducción de lo que esto significa. Lo que tenemos es obviamente lo siguiente. Empezamos con el problema de
Chechen. Y esa es la fase principal que corresponde al hundimiento de la Unión Soviética. Yo estaba saliendo de un problema médico y por lo cual escribí un programa sobre esa operación y escribí sobre Chechenia. Y ese es el tipo de cosas que ocurrieron. Pero esencialmente el Imperio Británico es la causa, es el malo en todo esto y tiene mucho acceso a estas cosas. Pero lo esencial es, tenemos una negociación en proceso entre elementos en Rusia y en otras partes, especialmente Rusia en este caso. Y esto también está el papel del general Dempsey con respecto a China, pero también con respecto a Rusia y Estados Unidos. Por lo tanto, debemos poner nuestras ideas en estos términos. Tenemos un caso muy amplio de una guerra comparable a la guerra general, como lo que pasó la Primera Guerra Mundial, que empezó cuando sacaron a Bismarck del poder en Alemania y hacia la Segunda Guerra, y ahora estamos hacia la Tercera Guerra. Es la forma de mirar a esto. Tenemos un esfuerzo muy serio porque cada persona que es inteligente reconoce que no podemos tener una guerra que comprenda a Estados Unidos en contra de Rusia y algunos otros países. No debemos tenerla porque tal guerra sería una guerra termonuclear, y una guerra termonuclear es una guerra de exterminación de gente, y probablemente sería la exterminación de toda la especie humana, o ya sea inmediatamente o en el proceso siguiente. Una interpretación mecánica de cualquier esto, debemos mirar a todo el panorama. Es la intención que está organizada por la monarquía británica, la reina misma, y esto merece el entender que esto nos lleva a una guerra termonuclear. Y todas estas cosas son complicaciones en términos de la gente que juega juegos, está jugando con otros, y eso también sucede en el Congreso. Pero toda la historia simplemente es el hecho de que estamos en el borde de una guerra mundial, una guerra global termonuclear. Hay fuerzas poderosas, incluyendo al jefe de Estado Mayor Conjunto que está negociando con Rusia, y es un elemento importante en todo el proceso. Yo pienso que esos son los términos que se debe considerar en este momento. Hey, Lynn. Hola, Lynn. Quiero hacerte una pregunta para meternos más en este programa tonto de asteroides que el gobierno de Obama está presentando. Hay más detalles que surgen. El plan actual que Obama tiene para la NASA es de atrapar a este asteroide, y lo que significa es que debemos encontrar un asteroide pequeño para poder capturarlo. Pero no sabemos dónde están ninguno de ellos, y esto sería un problema. Podría ser una oportunidad para encontrar estas cosas, pero dudo que esta es la forma de hacerlo. Pero una vez que encontramos ese asteroide pequeño, el plan es mandar una nave pequeña con paneles solares que va a atraparlo y empujarlo hacia la órbita de la Luna. Pero usando energía solar, no ayudaría a operaciones tripuladas por el hombre, porque es muy lento, y investiríamos en una tecnología que no se podría aplicar más adelante para ir a la Luna y a Marte. Y una vez que tengamos esto en órbita, el gobierno dice que mandaríamos gente. Dice el gobierno de Obama que mandaríamos a gente a la Luna para tomar una pequeña muestra para traerlo a la Tierra, y cuando podríamos haber tomado directamente. Y este es un programa muy tonto, y en diferentes reuniones que hemos tenido, y la gente se está burlando de la NASA y tienen vergüenza de tener este
programa que supuestamente los define. Quiero hacerte esta pregunta porque la alternativa obvia es simplemente y hacer lo que se tiene que hacer, como es la defensa planetaria, que es tener una base en la Luna, luego en Marte y después regresar de Marte. Tenemos muestras de asteroides todo el tiempo cuando ellos llegan a la Tierra. No es que no hayamos visto un pedazo de asteroide. ¿Por qué hacer todo este esfuerzo que es un poco innecesario? Sería mejor ir a Marte como un programa para incrementar nuestra habilidad como especie y los adelantos que necesitaríamos para un verdadero programa de ir a Marte y para entender a toda la región de Marte y de Venus, que para enfrentar el problema de asteroides en una manera en colaboración, y esto tendría un beneficio para nosotros. Quisiera que dijeras algo sobre la dirección que podríamos tomar internacionalmente de manera en cooperación usando este programa y el papel que tendría para una política internacional hoy mismo. Primero que nada, hay que mirar al hecho que el programa de NASA fue esencialmente recortado como resultado del asesinato de John F. Kennedy y de también su hermano, que estaba a punto de ser el candidato a la presidencia. Así que lo que debió haber pasado en ese momento, una vez que el hombre alunizó en la Luna, estuvimos en el momento de desarrollar un sistema que lograría objetivos como Marte, y estos sistemas abrirían el desarrollo de la Luna como el lugar desde el cual lanzar la mayoría de nuestras exploraciones dentro del sistema solar en particular, porque el problema aquí es de hacer la exploración dentro del programa espacial. No debemos lanzar directamente desde la Tierra hacia blancos en el espacio. Lo que queremos hacer es construir un sistema eficiente en la Luna que sería mucho más económico con respecto a los requerimientos de energía, en lugar de tratar de disparar de la Tierra hacia el espacio, a un blanco en el espacio. Ese es donde pienso que debemos mirar, porque cuando tomamos estas cosas en consideración, todo lo que el presidente está haciendo o mostrando que va a hacer es absolutamente peor que absurdo, es tonto, no tiene un valor funcional, es una tontería, por lo cual se le debe enjuiciar y sacar, si no es que hubieran suficientes razones antes. Alguien debería de decir esto. Es algo, un crimen que merece ser enjuiciado. Bien, si Obama no es muy popular en el sistema solar, también no está ganando amigos en Estados Unidos. Debo mencionar que en una conferencia de los sindicatos del gremio de construcción en Washington, D.C., inspiró a un gran día de cabildeo en el Congreso. El presidente del sindicato del gremio de la construcción, McGarvey, hizo la declaración en esta conferencia, básicamente diciendo que los sindicatos no van a darle un apoyo ciego a los demócratas. Así que esto es muy importante con respecto al apoyo que se está acabando hacia Obama. Pero en esta conferencia, debo decir que en las discusiones que tuvimos con los representantes de diferentes sindicatos, literalmente de todo el país, de cada estado, el conocimiento de la Glass-Steagall y Glass-Steagall como
un punto clave para iniciar cualquier tipo de recuperación económica, cualquier cosa que tiene que ver con la creación de trabajos, con revitalizar la producción en Estados Unidos. Fue claro a la mayoría de la gente con quien la RUSHPAC y EIR habló con ellos que había que empezar con Glass-Steagall y habían preguntas serias. Ha firmado mi representante. ¿Qué le debo decir a mi senador? Yo sé quién son ellos. Yo trabajé para que fueran elegidos. Me conocen, conocen mi nombre, mi cara. ¿Qué le voy a dar cuando yo vaya a hacer cabildeo con ellos? Esta respuesta a la Glass-Steagall y después la respuesta al proyecto Naguapa de desarrollo, que es el proyecto más ambicioso de construcción que puedes decir, el más grande, el programa de construcción más grande que la humanidad pudiera ha planeado hasta el momento. Y esto fue muy emocionante y la gente se emocionó, pero todavía estaban en la realidad del momento actual, la crisis en Estados Unidos, la crisis que está golpeando a Europa, que Estados Unidos puede ver condiciones similares a las de Chipre, a las de España, a las de Grecia, en un punto cercano. Yo debo mencionar que después a mediados de la semana, la RUSHPAC tuvo un gran despliegue en Washington, D.C. Esta fue la última semana antes de que el Congreso regrese a sus propios distritos por 2 semanas aproximadamente. Así que tuvimos una movilización muy grande que decía austeridad para Wall Street y restauremos a la Glass-Steagall, aprobemos la ley 129 y nos rodearon estos sindicalistas con quienes hablamos en los días anteriores, que nos decían sobre sus reuniones donde hablaron de la Glass-Steagall y dieron volantes que recibieron de nosotros afuera del Capitolio en las reuniones que tuvieron. En un caso, uno de estos sindicalistas nos llevó un volante sobre la Glass-Steagall hacia el club en el Capitolio y lo llevó a la mesa y dijo, hablemos de esto, el debate debe ser sobre la Glass-Steagall. Y lo hicieron. Otra cosa que mencionaré sobre el sector de la población, son productivos. En un caso me preguntaron qué piensas, porque estaba con nuestros pósters y nuestros volantes y me preguntaron qué piensas sobre el sindicato de construcción y yo les dije, no están trabajando, y estuvo de acuerdo. Definitivamente estuvo de acuerdo. Para esta gente que es productiva, que tienen un sentido más realista sobre a dónde debe ir la nación, que tienen menos de las ilusiones económicas porque no transforman. Si no transforman algo, entonces no hicieron su trabajo y no les van a pagar, no construyeron algo, no trabajaron. ¿Cuál es tu mensaje para este sector productivo de la población? El campo de la construcción y todas sus implicaciones dentro de Estados Unidos, pero no limitado a Estados Unidos, pero más prominentemente ahí, va directamente a la cuestión política de cómo nuestro sistema de gobierno funciona con respecto al desarrollo económico, y es la construcción. ¿Cuál es la importancia de la construcción como tal?
un proyecto serio, por ejemplo, como Naguapa o algo por el estilo. Ese es un programa real y es con el que ganemos y el mundo ganará con él, porque es tal ejemplo, porque en lugar de tratar de producir algo simplemente para venderlo o para tener una ganancia sobre esto o los trabajos, pero si verdaderamente vas a ese tipo de problema, lo que vas a hacer, vas a incrementar los poderes productivos del trabajo para todo el que pertenece. Y esto significa que debemos volver al principio de Alejandro Hamilton de Estados Unidos, de lo que Estados Unidos debe ser y debe hacer para ser exitoso como una nación. El contraste es la reina británica. La reina británica dice que vamos a reducir la población del planeta en la dirección de aproximadamente de 7,000 millones a 1,000 millones personas. Vamos a eliminar a los trabajadores calificados con los trabajos verdes, que es una reducción, es una degeneración, de hecho. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Hamilton, que debemos incrementar la productividad y el beneficio con respecto a la productividad con cada ciclo de producción. Y solíamos usar la agricultura como el punto de partida para un ciclo de producción. Los agricultores sembraban una sembradío y lo equivalente, vendían su cosecha. En ese momento recibían su dinero de vender lo que habían producido. Y como resultado de eso, había más empleo de mayor cualidad en las manufacturas y transportes que funcionaba. Inherentemente se creaba un incremento de la productividad per cápita de cada miembro de la sociedad con respecto al sistema. Y lo que Estados Unidos todavía tiene esto dentro de él. Hay otros países que también tienen, pero con el sistema de Hamilton, hacíamos el mercado, lo creábamos como nadie lo ha hecho. Por lo tanto, cuando volvemos a nuestro estándar, no dependemos sobre invertir en dinero. No invertimos en dinero, invertimos en la productividad, invertimos en la creatividad y la productividad. Así que cada vez que damos la vuelta a la rueda, nos volvemos más fuertes, más productivos, más efectivos y promovimos esta idea de productividad a toda la población. En Estados Unidos, por ejemplo, la isla de Ellis Island, recibíamos gente que por varias generaciones venían a Estados Unidos como gente muy pobre. En la mayoría había unos casos diferentes, pero en el proceso cada generación tendía a ir a un nivel superior de cualificación y productividad y la creatividad. Y nosotros representamos eso. En el momento en que aprobamos la Glass-Steagall, en ese minuto empezamos ese tipo de maquinaria que se vaya a andar, va al primer temporada de un año productivo y empieza y crea un patrón para que otras naciones lo copien. Naciones como China, que todavía no entiende este método. China verdaderamente no tiene un método efectivo, tienen un método efectivo en un término, pero no están incrementando el factor personal de productividad a un nivel, a una tasa superior que hicimos en Estados Unidos durante el periodo de gran inmigración en Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros creamos un patrón hoy día de cómo tomar el potencial de una población de todo el planeta y lo cambiamos a una maquinaria de productividad. Una maquinaria de progreso que está acelerándose constantemente y Estados Unidos representa eso como ninguna nación en este planeta lo representa. Y esto es lo que es el punto en este momento. En el progreso acelerándose constantemente, quiero
quiero seguir con el concepto que estuviste hablando el lunes en el programa que tuvimos, donde tú hablas que se necesita un nivel de producción para mantener los paralelos entre la economía humana y la evolución. No creo que son un accidente. Como Bernansky dijo sobre el periodo evolucionario, vimos cambios en el tipo de organismos que existen en la Tierra en la manera que es similar a los cambios en la sociedad como un todo con respecto a nuestro poder económico. Y hay temas comunes que se ven en estos cambios. Uno de ellos es el aumento, podían decir, la independencia del ambiente o ser más autodependiente a su creación de el ambiente necesario para el organismo. Tomemos un ejemplo obvio, el que la vida fue de los océanos a la tierra. Y obviamente hubo una gran independencia del ambiente, donde cuando vivían en el mar era en un ambiente húmedo, mojado, y en la tierra tenías que un cambio para su reproducción, para lidiar con el ambiente, o el caso simple de poder moverse por sí mismo fue un gran cambio en la vida. Por ejemplo, si piensan en la vida multicelular en el océano, no es muy glamorosa. Por ejemplo, vean la esponja del mar, está en una roca y se vuelve más grande y se sienta ahí y está cambiando agua y ve lo que va a comer de ahí, pero no hay mucha comida ahí, entonces no puede hacer nada. Compara eso con un pez que puede moverse y buscar lo que quiere comer. Pero la otra cosa que se ve es un aumento en términos humanos, una intensidad de energía en la vida. Las calorías necesarias para un mamífero son mayores. Por ejemplo, miremos a la economía humana y todas las medidas que tú usas en tu texto sobre economías para el crecimiento económico. Una de las cosas que tú mencionaste es un incremento de la intensidad del capital en la economía. Un crecimiento sólido es basado en la producción de bienes necesarios inmediatos como la comida, la vivienda, y una porción que va avanzando de la economía es hacer el ambiente para la producción misma, como por ejemplo la intensidad de capital, que va a aumentar. Con respecto a esto, para los verdes que dicen que debemos ser naturales, no hay una forma de vida que debía ser naturales o a las que debíamos ser naturales, similares. Somos como sería muy no natural de tratar de actuar como un mambrín, aunque algunos miembros de la familia real británica sí se parecen a ellos. Así que quiero preguntarte si quieres decir más sobre esto, sobre cuál es la dirección del progreso ahora y cómo debe parecer. Simplemente vamos a tener que ir a Marte, no porque vamos a hacer una gran exploración allá como tal, pero porque debemos elevarnos para enfrentar a nuestro sistema solar, porque si no tenemos un control, pongámoslo de esta manera, debemos cambiar nuestra atención de mirar a Marte como un lugar donde puedes sembrar algo y veamos a la importancia de controlar a Marte como parte de otros asteroides que están sueltos en el sistema, lo que necesitamos para tener acceso a la habilidad para incrementar la potencialidad del sistema solar para nosotros. Nuestro objetivo no es llegar a Marte como tal. Nuestro objetivo es hacer cambios, inducir cambios en Marte, directamente o indirectamente, que cambien la habilidad de la humanidad para progresar, tomando más y más de la administración del sistema solar mismo y más allá. Debemos pensar de la humanidad como los poderes creativos de la mente que solíamos
ejercitar estos poderes de la mente de cada forma. Debemos aumentar el progreso, la tasa de progreso de la humanidad per cápita de cada generación, para cada generación. Vamos a buscar aquello que es bueno, porque es inherentemente bueno, aumentando el poder de la humanidad para desarrollar el sistema solar. Es la cosa, el objeto que es un bien que no hay otro propósito más que hacerlo. Eso debemos alejarnos de la idea de tontear que es. Pero cuando uno piensa sobre el sistema solar como en su totalidad, lo que queremos hacer es controlar al sistema solar en su totalidad por sí mismo, por así decirlo. Debemos cambiar al sistema solar tanto como para defender la existencia de la humanidad como parte del sistema solar, pero por el tipo de logro que hacer eso representará como consecuencia el progreso primero dentro del sistema solar y también al sistema solar en una escala mayor. Bien, tengo la pregunta final, es lo que presenté de que el Congreso va a regresar a sus distritos empezando la semana próxima y hemos tenido muchísima actividad sobre la pelea por la Glass-Steagall. Creo que hubo 3 más copatrocinadores en el Congreso en esta semana y estamos peleando para que el Senado lo haga. Tenemos que el senador de Maine, que se llama Angus King, hizo un discurso en el Pleno del Senado donde habló de la necesidad de volver a la Glass-Steagall. Y puedes garantizar que está sintiendo la presión que le están dando la legislatura de Maine y el trabajo que estamos haciendo y los esfuerzos tenaces del principal promotor en el estado de Maine de promover, de hacer que el senador King apoye a la Glass-Steagall. Quiero decir, tenemos una tremenda respuesta en la legislatura de Missouri, en Colorado, en contra de lo que pensábamos que pasaría si obtuvimos una resolución en la legislatura de Colorado. Y tuvimos una actividad muy grande en Albany, en la capital de Nueva York, y hay una actividad muy grande en Iowa. Y lo anuncio felizmente. Con esas respuestas, también otros que promueven nuestro esfuerzo en Estados Unidos, que llegan de Europa, que llegan de incluso el exdirector del Banco de Inglaterra, y en los esfuerzos que nuestra organización en Europa, nuestros aliados en Europa, están contribuyendo a esta pelea. Mi pregunta es, ¿cuáles son las órdenes para este esfuerzo de la semana que viene para que la Glass-Steagall se convierta en ley? El punto es de que nosotros en Estados Unidos representamos la única nación que es capaz de hacer que el planeta en su totalidad sobreviva. Tomemos a toda Europa. No hay un compromiso serio en Europa, en toda Europa, para hacer nada, incluso para evitar el que demos una marcha atrás de todo lo que la humanidad o Europa representa. Sin embargo, nosotros, con nuestra constitución federal, y con lo que
Hamilton representaba en la Constitución, si reactivamos esa cualidad en nosotros, estamos en la posición y la obligación de inspirar al resto del mundo a que se despierte. En el primer caso, el peor caso que tenemos es Europa y Sudamérica. Son generalmente los peores casos en el planeta. Pero desde el punto de vista de la capacidad para progresar, es un problema. Europa se ha dado por vencida. El problema en Asia es que Asia se confía en un porcentaje muy grande de trabajo simple y no incrementan suficiente el poder del trabajo. Y tampoco promueven la capacidad científica personal. Así que debemos inspirar a China, a India y a otros países que han tenido logros importantes, pero debemos ir más allá. Debemos tomar aquellas partes del mundo que quieren avanzar y avanzar rápido. Y debemos colaborar. Nosotros en Estados Unidos debemos hacerlo porque somos los que tenemos la capacitación por un potencial que se encuentra en nuestra tradición, una tradición que ninguna otra nación en el planeta la tiene. Y esa es nuestra misión. Debemos dar el ejemplo. Lo que hacemos en Estados Unidos, para el asombro de mucha gente en Europa, estamos haciendo cosas que ellos ni siquiera soñarían lograr. Y nosotros en nuestra organización estamos haciéndolo. Con esto podemos terminar nuestra videoconferencia. Hoy día quiero darle las gracias a Jason y a Leandra y darle las gracias al señor LaRouche y esperamos que tengamos más ocasiones como esta. Y gracias por mirarnos y con esto concluimos la videoconferencia.